Antes que hable Valor Farín, quería tomarme mis 3 minutos para hacer también mis inquietudes. Mi inquietud fundamental sobre esta exposición no es sobre el proyecto. El proyecto, cuando me lo leí, me parece muy bueno. Es un material realmente para un debate, para una discusión, con idea de enriquecerlo. Buen material. Ahora viene la parte segunda, pero. Y el pero se inventó para eso, para hacer reconciliación. Pero Valor dice que lo que se pretende con el proyecto es un pacto de gobernantes y gobernados. Un pacto de gobernantes y gobernados. Esto es un puente para la reconciliación. Y agrega que este es el tipo de Estado, o un proyecto que quieren los venezolanos. El proyecto del país sería el proyecto a discutir en una asamblea constituyente. Y los artículos de esa constitución que elabora la constituyente plasmaría el proyecto de país que se presenta. Dos cosas. La primera y más sencilla. Esto último, una asamblea constituyente que hace una constitución en base a un proyecto, fue lo que se hizo en 1999, cuando el PSV dijo, el Movimiento Quinta República dijo, Hugo Chávez y su grupito presentaban el articulado para ese proyecto de país, buena parte de los cuales eran made in Cuba. Hasta el Consejo de Estado es made in Cuba. Todo esto es Cuba. Ahí está, pues, una constituyente que previamente tenía elaborado su proyecto de país. La segunda parte. Si hablamos de poder constituyente, originario, soberano, autónomo, a ese poder constituyente, originario, autónomo, tú le vas a decir que aquí el proyecto que tú vas a presentar, el proyecto que tú vas a seguir. Ojo. No entiendo ahí no entiendo. Ahí se me traen. ¿De acuerdo? Y ese punto querría debatirlo. Pero digo más. Sí, con ese proyecto busco un pacto entre gobernantes y gobernados. Ahí no hay poder constituyente. Ahí estamos aceptando el poder constituido. O se derriba el poder constituido, o lo que hay es un simple pacto, acuerdo, conciliación. Es decir, un nuevo punto fijo. Estamos preparando las condiciones para un nuevo punto fijo. Eso es lo que queremos. Ese es el motivo. Y esa es tu opinión, que no es la mía. Yo estoy exponiendo en base
a una ponencia que me parece muy seria, muy rigurosa, muy acertada. Yo no objeto este material, porque es un material muy serio. Yo estoy recogiendo el fondo de la ponencia que hizo el día pasado el doctor Alex, que terminó diciendo: señores, aquí el problema no es jurídico. Y estaba hablando un constitucionalista. El problema no es jurídico, este es un problema político. Y concluyo con lo siguiente: sí, estamos planteando hoy un pacto entre gobernantes y gobernados, es decir, que el poder constituyente se junta con el poder constituido. Olvidamos algo fundamental, que ese poder constituido ni siquiera es nacional. Ojo, ni siquiera es nacional. ¿Por qué? Porque es un poder constituido que se fusionó con el poder constituido cubano en esa institución. ¿Cómo? El cubano no constituido, fue impuesto. Ah, caramba, oigan primero y después me refuta. El poder constituido venezolano está hermanado con el poder constituido cubano. Hay un poder constituido cubano. Subordinado. Eso no importa el término. Hermanado, subordinado, junto, fusionado, no importa el término. Ahora, tenemos allí una realidad concreta y específica. Podemos nosotros decir que vamos, y esa es mi pregunta, podemos nosotros decir que vamos a reconciliarnos, que vamos a juntarnos, que vamos a pactar con el poder constituido venezolano-cubano. El alto mando de Venecuba, encabezado por Fidel Castro y su hermanito, se van a reconciliar con nosotros diciéndole que tenemos un proyecto de país como este. ¿En qué parte del mundo políticamente podemos concebir que el alto mando de Venecuba va a decir: ¿cómo no vamos a reconciliar? Ahora bien, concluyo, ahora sí. Si hubiere una estrategia para esta proposición, hasta ahora no planteada, suponemos que más adelante la puede plantear Corvinal Finol, el autor del proyecto de país Venezuela reconciliada. A lo mejor él podría darnos la explicación de la estrategia que pudiera haber en este proyecto. Pero hasta ahora, mis queridos amigos, el material, repito, muy serio, pero me suscita muchas inquietudes, muchas preguntas, y eso creo que es bueno, porque creo que es un material para esto, para el debate. Muchas preguntas en el orden fundamentalmente político, porque no estamos frente a una política que nos pueda dar paso, que nos pueda hacer pensar en eso que se llama siquiera diálogo, mucho menos que tengan alguna intención de reconciliación. Óigase lo que fue hoy la rueda de prensa del señor Diosdado Cabello, en el mejor momento del desafío, en el mejor momento de la amenaza,
diciendo simplemente, láncense el miércoles, láncense, para que vean lo que les espera. Con eso nos vamos a reconciliar. Ahora, si hay una estrategia que no sea usada, en contrapartida, cuando nosotros hemos dicho constituyentes de calle, lo decimos apoyados en una cuestión previa. La organización del colectivo pueblo en movimiento de movimientos, con una estructura social extendida, gigantesca, que pueda respaldar la constituyente que elabore la calle, el poder originario calle. Entonces, creo que este es un punto de debate que a lo mejor no se puede resolver en el día de hoy, pero que habrá pues otras posibilidades o reuniones. Profesor Faría. Bueno, realmente el tema es extenso y como les dije al principio, esto tiene 4 partes: las causas estructurales, históricas, proyecto de país, una vía constitucional para llevar a cabo el proyecto de país con las causas estructurales corregidas y las conclusiones, que es lo que está haciendo aquí mi querido amigo Agustín Blanco Muñoz. Nosotros trajimos en esta oportunidad un análisis de las causas estructurales históricas, del por qué nosotros como sociedad no hemos podido salir de su desarrollo, a pesar de tener muchísimos más recursos que otros países del mundo que tienen menos que nosotros y que han avanzado más en su calidad de vida. Y ese es precisamente el fondo de este trabajo, que por supuesto está más desarrollado y más profundizado en el libro. Que los que no tengan la cantidad de los 80 dólares para comprarlo, yo se lo voy a donar, porque la intención de este libro es divulgar, que es una de las inquietudes que mi querido amigo, es divulgar lo más que podamos el problema que tenemos como sociedad, para ver si conseguimos entre todos una salida. La palabra reconciliación trae muchísimo efecto erizo, con toda la razón del mundo. A mí es uno que no me gusta mucho, por ejemplo. Particularmente yo me gustaría más la palabra reencuentro. Sin embargo, es la que se decidió poner a término del libro y la respeto. Pero reconciliación no quiere decir impunidad. Pero sin embargo, lo que nosotros estamos planteando como sociedad, que es el reencuentro como hermanos, como venezolanos, bajo un modelo de país que nos logre unificar y que nos logre reconciliar, eso es mejor que los alemanes que se mataron después de la guerra. Es mejor sentarnos, ver de qué manera podemos llegar a acuerdos mínimos. Dios nos dio raciocinio, el derecho, la palabra, para poder entendernos hasta donde podamos. Yo entiendo que es difícil, a mí no me gustaría tener a un personaje como el que está refiriéndose, el profesor Agustín, una mesa de discusión vociferando groserías, no, pero allí también hay gente con la que se puede hablar. Y a eso va dirigido. Ojalá que haya mandado al gobierno a alguien para acá a ver en qué andamos con la rebelión de las rebeliones y haya entendido cuál es el mensaje que nosotros queremos dar como sociedad, de que tenemos que buscar una salida lo más pacífica y lo más racional que pueda. Yo tengo entre mi familia 2 chavistas, ¿entienden? Que yo quisiera que ya ese dilema se terminara en mi casa. Y yo creo que a muchos de ustedes les pasa lo mismo. Y el día que pase, son los primeros que van a abrazar. Y ese camino tenemos nosotros que buscar. Ahora, yo no estoy hablando aquí de hablar con los Castro, no. No está planteado. Ni está planteado en el MIR tampoco. No estamos planteando hablar con los venezolanos, con los que somos los dueños de este país. Lo que pasa es que el poder constituido constitucional está totalmente entregado. Bueno, estamos claros, por eso es que estamos buscando vías que nos permitan a nosotros, sin ser tan traumáticas, que nos permitan una vía de conciliación, una vía de encuentro y una vía que nos permita como sociedad terminar de desarrollarnos y tener los niveles de vida que tienen otros países. Ese es el tema de estos dos. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros presentamos acá las causas estructurales de la crisis que vienen desde la colonia y antes de la colonia incluso, más o menos que está recogido en el libro, y la segunda pata y la tercera pata que está en este libro, que va a venir Enrique Colmenares, que nos vamos a acompañar en su oportunidad, a desglosar, que tienen muchas de las respuestas que ustedes me hicieron, de las preguntas que ustedes me hicieron hoy acá, están realmente en los ejes, cómo manejarlos, cómo plantearlos, y
las bases constitucionales, que también tenemos aquí un borrador de trabajo, porque hay que entenderse como un borrador de trabajo, derecho a ser perfectible por ustedes. Aquí están los correos electrónicos, el Twitter de nosotros, de manera que ustedes pueden leerlo y hacerle las observaciones que tengan, porque de eso se trata. Un borrador de trabajo bastante amplio, pero que nos permite por lo menos tener una orientación de lo que podríamos hacer en mediano plazo en Venezuela. Por eso yo creo que la reconciliación debe ser con el trabajo y la producción, no con quienes en beneficio propio han ahogado las posibilidades de que este pueblo produzca. Claro, doctor. En el primer libro mío, ahí está reflejado lo que tú me estás diciendo, incluso más profundo, porque hablamos de economía, hablamos de educación, hablamos de investigación, cómo a nivel de las regiones nosotros podemos profundizar los niveles de tecnología que tenemos con nuestras universidades. Les voy a resumir un momentico en la parte de educación, para que me entiendan, y de investigación. Nosotros en el Táchira desarrollamos un sistema de transporte masivo de submetido con las universidades locales y con la capacidad empresarial instalada que tenemos en la región, que es bastante fuerza en el área automotriz. Y eso ha sido imposible que le presten atención, pudiendo ser una solución para la problemática de congestionamiento vehicular que tenemos en Venezuela. Entonces, de eso se trata lo que estamos planteando nosotros. ¿Sí? La divulgación del libro, bueno, Herminio se fue, nosotros andamos en eso, este libro y las vías que consigamos para tratar de llegar a la mayor cantidad de venezolanos, pues estamos buscando y se le están incluso donando a los columnistas de todos los periódicos del país para que al leerlo pues se nos transformen en multiplicadores con las limitaciones que tenemos en Venezuela. Hoy le mandé yo este libro a un alto personaje del gobierno, tuve la oportunidad de enviárselo y se lo envié los dos manuscritos para que le llegaran allá, muy altos personajes del gobierno. De manera pues que la idea de esto es que llegue a la mayor cantidad de personas para poder, y que ustedes, que por lo menos Marisol, me alegra conocerla hoy al fin, algo comunicó mucho por correo, por Twitter y por internet. Bueno, ya la conocí, también a Sala, ya que siempre hemos sido compañeros de lucha, nosotros somos lo de la malicia andina también, la cuestión del fraude electrónico a nivel nacional, bueno, grandes luchadores, Guillermo Sala, y nosotros también de la parte de la malicia andina. Aquí está el que inventó el nombre, el término de la malicia andina, el arquitecto de Luis Granado que me acompaña. De manera pues que la idea nuestra pues es darles a ustedes, o darnos, es la palabra correcta, entre todos los venezolanos, un material que nos permita analizarlo, manejarlo, masajearlo, amasarlo, a incorporar sus ideas y ver de qué manera entre todos logramos salir de esto de la mejor manera que podamos, de esta pesadilla que hemos tenido, que yo siempre digo que no es culpa de Chávez. Chávez llegó por consecuencia de una crisis, pero la empeoró. El hombre vino como el Mesías y de esto se trata, de no más Mesías. Es empoderar al pueblo venezolano en un proyecto de país, que se acaben los Mesías, que tengamos un norte con los 50 años de ver qué realmente queremos nosotros que sea nuestro país dentro de 15 años más. ¿Queremos este país 15 años más como venimos o queremos un país dentro de 15 años mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos? De eso se trata el planteamiento. Yo creo que con esto recojo más o menos las preguntas que se habían hecho acá. ¿Hay alguna? Bueno, usted sabe cuando el término de reconciliación, yo lo recuerdo lo siguiente: reconciliación tendrá que haber en algún momento del pueblo abajo. Claro, la base. Arriba tendrá que haber justicia. Es correcto. Y no podrá haber impunidad. Eso es lo que se. Por eso digo yo que reconciliación no quiere decir impunidad, lo dije cuando hice manifestación de eso. Porque yo entiendo que hay una sensibilidad, sobre todo al que le han hecho las barbaridades que ha hecho este gobierno. Bueno, como le pido usted reconciliación. Para la carne, sin ser impunidad, contra todo el derecho. Será así. Así es. Bueno, Yo puedo aquí tengo hacer una consulta muy breve. El arquitecto Granado. Mira, el trabajo y la investigación expuesto hoy acá, como bien se ha dicho, es un material a la consideración de los diferentes sectores del país. Y recoge de una manera, si se quiere, bastante sucinta, primero las causas, como ya se habló aquí, que han sometido al país a una situación que se ha desencadenado toda esta crisis que vivimos.
Cuando nosotros hablamos de un proceso constituyente como una salida, está planteada incluso en la Constitución, hay varios artículos que dan una serie de posibilidades para una salida. Nosotros consideramos que por la vía de la constituyente pudiese darse una salida. Y en el fondo y en esencia lo que se plantea es lo siguiente. No es que vamos a salir de aquí a hacer un proceso de conciliación con los señores del gobierno. Ese reencuentro y esa unidad venezolana tiene que darse sobre una discusión que se dé por la base, planteando y buscando en la gente cuáles son sus necesidades más sentidas y cómo el Estado debe responder para la solución de esos problemas. Y para que esa solución se dé, no puede ser sobre la estructura que tenemos, porque ya se ha demostrado ante la sociedad, hasta la saciedad, de que ha fracasado. En ingresos, todos los ingresos que ganan. 40 o 50 años de democracia y miren lo que terminamos. Entonces hay algún problema de orden estructural que tenemos que abocarnos a resolverlo. Eso es como cuando sucede, lo mismo sucede con un edificio. O lo recalzamos, si es que vale la pena, o lo demolemos y hacemos uno nuevo, con nueva tecnología y con nuevos materiales, si es posible. Ir a la Asamblea Constituyente no se trata de imponerle a los asambleístas un modelo de proyecto, quizás se ha entendido mal. Es llevar un proyecto para que lo acojan en parte, en su totalidad, y no hacer lo que sucedió la vez pasada, que se lo impusieron. O si no se lo impusieron, como fueron muchas veces a las otras constituciones, donde de alguna manera un sector político le impuso unos artículos o hicieron un acuerdo y hicieron una ensalada de articulado que satisfaciera, ¿verdad?, los intereses de cada uno de los grupos políticos. En la medida de que nosotros bajemos la discusión al pueblo que ahorita protesta en la calle, y ahí es donde ha habido el gran problema que tenemos, no solamente nosotros, sino las estructuras políticas que son necesarias que estuviesen más fortalecidas no lo están. En esa medida nosotros podemos llevarle a la gente un mensaje y un proyecto, que mucha gente dice la oposición habla de él y no tiene ningún proyecto. Y ese debate tiene que darse por ahí, desde abajo, buscando un nuevo liderazgo inspirado en una serie de principios y una serie de iniciativas, al lado de las cuales pueden surgir muchísimas más, pero que esa reconciliación y ese reencuentro sea de todos los que sufrimos hoy la calamidad, llámense chavistas o no, que estamos viviendo. En consecuencia, el reencuentro, o como a mí me gustaría que se llamara, o la reconciliación, no es llegar y salir de aquí e irnos allá al Ministerio de Relaciones Interiores y tocarle la puerta y decirle: nosotros tenemos un proyecto del país, vamos a ver si ustedes nos aceptan algo de esto y vamos a convocar. Eso sabemos que no se va a dar, y en eso tiene razón el profesor Muñoz. Ni es tampoco nuestra intención, porque nosotros no podemos ir a un nuevo proceso o a un nuevo gobierno, venga por la vía que venga, para que vuelva a suceder, que la gente al final quede de espalda a lo que está pasando, porque sería la mayor decepción que pudiese tener el país y su población, y a mi criterio sería una desintegración, porque ¿en quién va a creer la gente? Entonces ese papel protagónico lo tiene que asumir la población de un nuevo liderazgo en el país, y la incorporación de gente como todos los que estamos aquí, que quieren que no se trate de quitar a uno, ponerme yo y hacer yo desde la presidencia algo distinto a lo que hizo el otro anterior, y si lo voy haciendo medianamente bien, entonces voy a tener un Congreso que me va a obstruir absolutamente todo, y tenemos una población que está al margen de ese proceso de toma de decisiones. Cuando nosotros hablamos de descentralización, de crear incluso las Cortes Federales, que están en el otro libro, para que todo no dependa de la Corte Suprema de Justicia, y que hayan delitos federales, evidentemente que sí tienen que llegar ahí, es para tratar de que eso baje, esa administración de justicia baje y pueda llegar más eficientemente a la justicia al país, y no como la tenemos absolutamente hoy actualmente. Cuando nosotros hablamos de que es importante de que los productos de los estados se valoricen, y buena parte de ellos, los beneficios que en el estado para fortalecer su infraestructura, es porque ahorita es injusto que un tipo que se muera
y deja una herencia, tiene que pagar un impuesto y eso se viene para Caracas y ni siquiera queda donde él hizo el trabajo, construyó la casa o vendió el carro que vendió. Y lo mandan para Bolivia. Bien. Cuando nosotros hablamos de qué es lo que debe saber cada estado, es porque sabemos que cada estado sabe que tiene potencialidades de desarrollo a las cuales hay que prestarle atención. Y cuando nosotros hablamos de que los municipios tienen que ser fuertes, es porque creemos que los municipios tienen que tener autonomía al menos para que hagan sus propios desarrollos de vivienda y no tenga que venir un proyecto a Caracas para que salga ya un ingeniero a decir dónde es que tienen que hacer las casas. Y es una manera de descongestionar el Estado como tal y empoderar a las regiones de lo que realmente saben y deben de ejecutar. Ahora, eso es un papel de trabajo. Seguramente muchas de las cosas que están planteadas en el libro, cuando lleguen los asambleístas, que son los representantes del soberano, considerarán que eso no es, o que presenten otro, pero vamos a discutirlo. Pero lo que no podemos es llegar a una asamblea constituyente sin nada que decir. De eso es esencialmente lo que se trata. Y como lo decía el doctor Farías, no podemos llegar a incluso una asamblea constituyente en este país que conocemos, donde ni siquiera sabemos mucho a lo mejor de los constituyentes, como ha sucedido, ni conocen cómo fue que se estructuró este país, de dónde viene la crisis de este país, qué vamos a hacer con la crisis, porque no es la cosa puntual de ahorita, es lo que nos viene arrastrando y lo que nos ha llevado ahí, que por costumbre de los años de nuestros abuelos, etcétera, etcétera, lo hemos venido aceptando todo el tiempo. Es una toma de conciencia que hay que tomar desde el punto de vista político para llevar adelante verdaderamente un movimiento que tenga un sentido y un objetivo y no caernos a consignas en una campaña para ir a una constituyente o a una campaña para elegir un presidente. No hay nada de fondo, es puro discurso y es pura consigna. Pero entonces ese planteamiento también me parece muy válido. Debería tener, de alguna manera, algún tipo de organización. Perfecto. Para que empezara a distribuirse en las pequeñas comunidades. Ajá. Porque si vamos a hablar de el soberano somos todos. Claro, por supuesto. No nosotros estamos Claro. Entonces, si alguien necesita tomar conciencia de cuáles son los problemas que tenemos y qué los causó, es la gente del pueblo. Así es. Entonces tendríamos que empezar a hacer una organización que sería lo que el profesor llamaría movimiento de movimiento, para que la gente empiece a tomar conciencia de dónde estamos, por qué estamos ahí, formulen qué quieren y de alguna forma se pueda estructurar un país que sea a la media de todos. Perfecto. Estamos totalmente de acuerdo. Porque una de las cosas que nosotros hemos analizado y por eso queremos divulgar todo este material por todo el país es que si no se tiene el músculo político y la organización es imposible hacer nada. Y la prueba más evidente la muestra los partidos políticos. La MUD le entregó a los partidos políticos la organización de los procesos electorales y no fueron capaces de organizarlo. En los estados donde algunos partidos eran medianamente fuertes, pudieron contrarrestar un poco el fraude que hicieron. Y entonces, si la MUD no tiene una estructura de base y una organización quedará como una élite allá superior de 4 o 5 representantes de partidos que dirán discursos, etcétera, etcétera, pero no tienen cómo implementarlo. Si nosotros le endosamos actualmente a los partidos, que es muy importante que existen, bueno, los partidos que tienen que entrar en un proceso de fortalecimiento, pero no podemos como hay un dicho, no podemos echar todos los huevos a la misma cesta, porque si ellos no lo hacen, alguien lo tiene que hacer. Y bastantes oportunidades que han tenido para que lo demuestren y que lo puedan consolidar. Pues nos toca a nosotros. El problema es difícil, nosotros lo reconocemos, pero hay que salir en ese peregrinaje, divulgarlo, hablarlo, conversarlo, contactar gente. Claro, de eso se trata. Es difícil, porque lo contrario es correr la aventura. Bueno, eso era... Señores, gracias. Luis Manuel Farías, gracias Luis Granado, gracias a ustedes, hasta el próximo lunes con actividades universitarias como hoy o sin actividades universitarias. De todos modos nos vemos el lunes.